Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar de nuevo esas transmisiones. Rogamos a Dios que sigan siendo de bendición, que siga hablando por medio de su palabra. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar este servicio con una oración para que Dios bendiga todo esto, que bendiga los cantos y también su palabra. Padre, gracias por lo bueno que ha sido todo este tiempo, Señor. Te pido que sigas tratando con nuestras vidas, Padre, sigas tratando con nuestra iglesia, que nos sigas ayudando a crecer, Padre, a depender más de ti. Gracias, Señor, por las pruebas, Señor, que has mandado, esta prueba mundial, pero también en cada familia, Señor. Sabemos que puede haber enfermos, sabemos que puede haber necesitados, Señor. Solamente te pido que des de tu gracia y que tú bendigas este culto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a entonar este himno titulado Solo Gracia y hermanos, y espero que sea de bendición para todos nosotros. Que les bendiga. Gracia que me salvó, gracia de la cruz fluyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión a sus pies en devoción. Solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Cuando el valle me llegó, su merced me demostró, dando fuerza me alentó, pues solo gracia hallé. Cada carga que me da, a mi lado Él está. Solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Cada ser que ganaré, la verdad que enseñaré. Cada vez que serviré, es gracia por su amor. Su poder me impartirá, por su gracia salvará. Solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz
cruz de Cristo en Gólgota, solo gracia hallé. Por la cruz de Cristo en Gólgota, solo gracia hallé. Ahora vamos a tener la predicación por nuestro hermano Armando Curiel. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este miércoles de oración, porque nos da la oportunidad de, aún en nuestros hogares, hermanos, poder pasar este tiempo como iglesia, como hermanos en Cristo, unidos a través de interceder por nuestras necesidades, por la necesidad de la iglesia, por nuestro mundo que necesita tanto de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, hermanos, que sigamos orando por nuestro pastor, por su salud, que Dios le dé la salud que nuestro pastor necesita, por su familia, que también cada hermano que está pasando por necesidad, por enfermedad, por situaciones difíciles de economía, que Dios haga la obra en sus vidas, hermanos, y también por nuestro próximo aniversario, que Dios también se manifieste a través de todo este proyecto que se está planeando para honrarle a Él sobre todas las cosas, agradecidos por un año más como iglesia. Voy a invitarles, hermanos, que vayamos a la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 21. Voy a permitirme leérselos y después de esto vamos a tener un tiempo de oración. Dice su palabra de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre celestial, mi Dios, te doy gracias por este precioso tiempo que nos das de oración, Señor. Gracias porque nos permites unirnos a través de estos medios, Señor, y poder descansar unos a los otros, sabiendo que estamos orando y pidiendo, Señor, tu bendición y clamando a ti, Señor, por tu pronto auxilio, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, bendice nuestra iglesia, nuestro pastor, bendícelo, cuídalo, Señor, líbralo de todo mal, Señor, y te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a honrarte a través de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos guíes y quite de nosotros todo estorbo, Señor. Te lo suplico en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado Los obstáculos de la oración. Y en una manera como subtema es entendiendo uno de mis enemigos.
Hermanos, cuando estamos en estos tiempos de oración, cuando entendemos qué es orar, y lo habíamos visto en enseñanzas pasadas, orar no solamente es platicar con Dios, orar es descansar en Dios, es poder también trabajar lo que es nuestra voluntad, en que se someta, o la disciplina de sometimiento de mi voluntad, de mi deseo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo oro, no solamente platico, sino que soy enseñado por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, para que mi voluntad se someta a su voluntad. Pero también descanso. Orar, hermano, es una descarga de todo lo que traemos emocionalmente, todo lo que trae nuestra alma, que está posiblemente turbada, cansada, agotada y necesita descansar. Y la Biblia es clara, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que el que esté trabajado y cansado, venir a Él y os hará descansar. Y entonces una manera de descansar es la oración, ese tiempo en el cual nosotros, hermanos, inclinamos rostro y cerramos los ojos, no porque es parte de la oración, sino para poder concentrarnos en este momento y saber que ese momento es un momento especial entre Dios y yo. Es un momento de comunión, es un momento de relación, es un momento en donde yo trato entendiendo con la voluntad de Dios, ir al entendimiento de su poder y de su gracia, descansando en Él, sabiendo que todo proviene de Él, todo el querer como el hacer proviene de Él. Entonces Él nos ha dado, nos ha dotado de este tiempo de oración. Pero sabe, hermano, nos enfrentamos a un enemigo, a muchos enemigos, pero quiero poder compartirles en esta tarde cómo enfrentarnos y entender este enemigo en lo personal, que es nuestra naturaleza caída, la naturaleza la cual usted y yo nos enfrentamos. Mire lo que dice aquí el apóstol en Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces lo primero que tenemos que ver, hermano, en esta naturaleza es por la transgresión del hombre entró el pecado en el mundo. Sabemos, hermano, que el pecado no se originó aquí. El pecado tiene un origen en una guerra espiritual, en una guerra entre Dios y el diablo, que en ese caso era lucero de la mañana, cuando entró en su corazón el querer ser como Dios. Y mire, hermano, que necesitamos entender que la naturaleza del pecado es una afrenta contra Dios. Y cada vez, hermano, que dejamos que nuestra carne, que nuestra naturaleza tome control de nuestra vida, estamos poniendo una afrenta contra Dios. Nos estamos siendo enemigos contra Dios. Es cierto, de mi boca y de su boca no va a salir que odiamos, que detestamos o que somos enemigos de Dios. Claro que no va a salir eso. Pero sí, hermano, nuestra actitud por nuestra naturaleza se va a enfrentar muchas veces a Dios. Y quiero que reflexionemos, hermano, ¿cuántas veces no nos hemos puesto en contra de Dios? Y es porque por la transgresión del hombre, el pecado está en todo el mundo. Y por consecuencia todo el mundo está en su naturaleza en contra de Dios. Entonces eso va a ser un obstáculo, hermano. ¿Cómo puede estar algo en contra de Dios y estar en comunión de Dios? Esto es incongruente. Por eso ha mandado el Señor Jesucristo, para poner paz en medio de Dios y los hombres. Entonces sabemos, hermano, que nuestra naturaleza va a estar siempre peleando. Pero para eso tenemos que ir sometidos al poder de Cristo, entender a través de su palabra, a través, si es necesario, del ayuno, de la oración, que mi carne debe de ser sometida al poder de Dios. Pero también, hermano, en el versículo 12 nos dice que por su transgresión, la transgresión del hombre, vino la muerte. Sabemos que ahora la muerte está presente en nosotros, aunque el diseño original era la eternidad con Él, pero todavía sigue presente ese diseño, ahora a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Por su transgresión la muerte pasó a todos los hombres, ha sido un contagio, más del que estamos viviendo hoy en esta pandemia. El pecado es una pandemia.
que está envenenado y que ha envenenado al mundo a través de los siglos, pero solamente a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo podremos estar en paz y podemos limpiarnos y ser sanos de esto llamado pecado y poder someter a la naturaleza carnal que está en nosotros. Pero también dice más adelante, pues antes de la ley había, versículo 16, hermano, y con el don no sucede como en el caso aquel de uno que pecó, con el don de Dios, que es el Señor Jesucristo, el don inefable. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por su transgresión vino el juicio. Hay un juicio para el hombre y ese juicio es la muerte segunda. Es no solamente vivir en pecado en esta tierra, sino morir sin Cristo condena al hombre a una muerte eterna. Qué tremendo es vivir sin comunicarse con Dios, hermano, pero qué tremendo es más vivir una eternidad en el infierno por no haber creído y no haberse sometido al poder del Señor Jesucristo. Entonces vino un juicio, pero en Cristo hay justificación. Él nos halla libres. Hermano, tenemos que saber esto, hermano. Cuando nosotros vamos a oración, ya Dios no ve a nosotros, hermano, sino que ve la sangre de Cristo. Es como los dinteles. Aquellos en aquel momento, cuando iba el ángel de la muerte y veía los dinteles de sangre, hermano. Ahora, ¿qué veía? Veía esa cobertura. Y pasa lo mismo con nosotros. Tenemos que entender que a través de la sangre del Señor Jesucristo podemos vencer a este enemigo. No sé, hermano, cómo sea su temperamento. No sé cómo sea su carácter. Pero sí sé algo, hermano. Todo lo que usted es y todo lo que soy yo, que está en contra de Dios, que es nuestra propia naturaleza, puede ser sometido bajo el poder de la mano de Dios. Vemos que su transgresión reinó la muerte, su transgresión hubo condenación, por su transgresión hubo constituido todos los pecadores, pero a través del Señor Jesucristo vino la salvación. Por eso nos dice que somos salvos a través de creer en Jesucristo. Y Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la manera, hermano. A través de Cristo tenemos paz para con Dios y es ahí que si nos sometemos a Él, siempre podemos tener una libre entrada a través de la oración. Hermano, tu oración es un descanso. Tu oración es una enseñanza. Tu oración y mi oración es una manera de tener comunión con el Padre. No permitamos, hermano, que esta carne, que esto que nos somete, interrumpa una relación tan preciosa que ya Cristo arregló en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder enfrentar cara a cara y ver la realidad de nuestra naturaleza, pero no quedarnos ahí, saber qué es lo que pasó, saber qué es lo que sucede y entender todo lo que está sucediendo en esta guerra espiritual, pero saber que tenemos a través de la oración y a través de nuestro Señor Jesucristo libertad y entrega total si nos sometemos a Él. Instruye nuestro corazón, Señor, alienta nuestro corazón, llénanos de paz, Señor, que esa paz sobrehumana, sobrenatural, que solamente viene de ti, Señor. Te lo suplicamos y te pedimos por nuestra iglesia, por nuestro pastor, y que tú seas con cada hermano que está pasando un momento difícil y que se ha unido en esta oración, para que tú tomes control, Señor. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Reciban un saludo de nuestro pastor.